Vamos a hablar de las estructuras de planificación y vamos a ver que en el entrenamiento deportivo la carga se organiza en función de un sistema de ciclos que se va a ir repitiendo sistemáticamente a lo largo de la vida del deportista. Vamos a ver que los ciclos de mayor duración están constituidos por ciclos de menor duración que deben guardar una coherencia entre sí para darle sentido a esta planificación general y permitir que se logren los objetivos de la planificación a largo plazo. Entonces, si tomamos una estructura plurianual, quiere decir de varios años en la carrera del deportista, esta está compuesta por macrociclos, que habitualmente duran un año, una temporada, de acuerdo al deportista, al deporte o a las características de la disciplina. Estos macrociclos están constituidos por mesociclos, que tradicionalmente tenían una duración de un mes, y de ahí su nombre, pero a medida que ha ido avanzando el estudio de entrenamiento y a medida que los deportes han empezado a tener más cantidad de compromisos competitivos, se han ido encontrando estructuras de entrenamiento con mesociclos más cortos, que ya después se estudiaron. Estos mesociclos están compuestos por microciclos, habitualmente de una duración de una semana, y los microciclos constituidos por las sesiones. Pueden ser sesiones diarias o, en algún caso, más de una sesión en cada jornada. Decíamos entonces que los macrociclos, que habitualmente pueden durar un año, pero en algunos deportes o en cierto nivel puede haber más de un macrociclo en un año, su duración está determinada por la competencia más importante. Desde ahí hacia atrás debemos calcular cuántas semanas de trabajo tenemos y a partir de ahí distribuir la carga en la preparación general y específica. Siempre las características del macrociclo va a depender de la etapa formativa del deportista y obviamente de las características del deporte. Dentro del macrociclo vamos a diferenciar tres fases. La fase preparatoria, que es la fase de construcción del deportista, la fase competitiva, en la cual se trata de mantener la mejor forma lograda, y la fase de transición o de descanso, que es un momento en donde el deportista pierde la forma para permitir los procesos de adaptación en la próxima temporada. Los mesociclos dijimos que están contenidos en el macrociclo, su duración puede ser de 3 semanas a 6 semanas, depende de la estrategia de planificación, y va a reunir a los microciclos que tienen un mismo objetivo o dirección. Es decir, que si estamos en un mesociclo en donde queremos desarrollar el consumo máximo de oxígeno, dentro de ese mesociclo va a haber 3, 4, 5 o 6 microciclos donde el objetivo más importante y la característica de la organización de esa semana va a estar orientada a desarrollar el consumo máximo. Entonces, esta organización nos va a permitir una correcta distribución de los contenidos de entrenamiento de un mes a otro o de un mesociclo a otro en función del momento de la temporada en que nos encontremos. En este sentido vamos a encontrar distintos tipos de mesociclo. Mesociclo gradual, mesociclo de base, que lo podemos diferenciar en desarrollo o estabilización, mesociclo competitivo, mesociclo de control y preparación, mesociclo precompetitivo o mesociclos intermedios. Es una forma de denominarlos, cada nombre le da sentido a cuál es el objetivo de ese mesociclo y vamos a analizarlos cada uno por separado. El mesociclo gradual se va preparando de forma progresiva, como lo dice su nombre, a los atletas para soportar las cargas que van a venir en los mesociclos posteriores. En general, se utilizan estos mesociclos para aumento de la potencia y resistencia aeróbica. El volumen específico es reducido y se privilegia los volúmenes de trabajo sobre las capacidades generales o básicas. En general, utilizamos estos mesociclos en el comienzo de la planificación al principio del periodo preparatorio. Los mesociclos de base
son aquellos en donde se van aumentando las posibilidades funcionales de las capacidades. Tenemos mesociclos de desarrollo, donde vamos a ir aumentando los valores de la carga, y mesociclos de estabilización que favorecen la adaptación de la carga que se aplicó en el mesociclo anterior. Encontramos también los mesociclos competitivos, que depende del deporte, van a tener una mayor o menor duración. Los deportes individuales tienen mesociclos competitivos más cortos, más breves, y los deportes que tienen un campeonato que dura varios meses, claramente tienen varios mesociclos de competición. Entonces vamos a organizar, depende del deporte, estos mesociclos en función del calendario competitivo. Y su contenido va a depender de la importancia de la competición, si es una competición preparatoria o es la competencia más importante de la temporada. Si es un campeonato, en estos mesociclos vamos a identificar cuáles son los partidos más importantes que no se pueden perder y cuáles son aquellos partidos en los cuales podemos llegar con una carga más alta. Encontramos también en la clasificación de los mesociclos de control y preparación, en donde vamos a evaluar las condiciones del deportista de cara a una competición. Trabajamos las imperfecciones que hemos ido observando a lo largo de la planificación o en competencias anteriores para ir puliendo dentro del esquema que hemos planteado e ir haciendo los ajustes necesarios para llegar en la mejor forma a la competencia más importante. En general los utilizamos como mesociclos de transición entre los mesociclos de preparación o de base y los de competición. También tenemos los mesociclos precompetitivos, que es justo el mesociclo anterior a la competencia, en donde hay un gran trabajo específico, se reduce el volumen general o de capacidades generales, realizamos los ajustes técnicos o tácticos y tratamos de favorecer la supercompensación, o sea, la recuperación del deportista para poder rendir al máximo en el siguiente mesociclo. Por último, encontramos los mesociclos intermedios, dentro de los cuales están agrupados los de recuperación, los de preparación o regenerativos para favorecer los procesos de restablecimiento del organismo o de mantenimiento. Habíamos dicho que los mesociclos están compuestos por microciclos, que está formado por el conjunto de las sesiones, habitualmente una semana, pero también hay estructuras más cortas, de acuerdo al calendario competitivo, de microciclos que pueden durar 4 días. Y acá sí podemos ser más específicos y contemplar todo lo que debe afectar a la organización. Tenemos microciclos graduales, de choque, precompetitivos, microciclos competitivos o de recuperación, de acuerdo a cuál es el objetivo de ese microciclo o qué lugar ocupa en el mesociclo determinado. Entonces, los microciclos graduales, como lo indica su nombre, hay bajo nivel de movilización de las cargas y se prepara al organismo para la carga que va a venir posteriormente. Los microciclos de choque, hay un gran volumen y gran movilización para favorecer los procesos de adaptación. Son estas semanas de trabajo muy duro, ya sea desde el volumen y o desde la intensidad, que van a romper con la homeostasis del deportista y lo van a obligar a generar las respuestas para generar la adaptación. Los microciclos precompetitivos están justo antes de la competencia y preparan las condiciones del evento. Se ajustan los detalles, se recupera el deportista para que en el siguiente microciclo se compita en la mejor forma posible. Los microciclos de recuperación en general vienen después de un microciclo de competencia o de choque y favorecen el proceso de adaptación posterior a la carga de trabajo que se aplicó sobre el deportista. Y los microciclos de competición, que es donde se encuentra la competencia más importante y se busca la forma óptima y la ejecución perfecta de las habilidades que se han ido trabajando a lo largo de toda la temporada. En estos microciclos vamos a poner énfasis sobre todo en la recuperación, en el proceso de recuperación del deportista y eventualmente se puede hacer algún trabajo técnico
o algún repaso sobre lo que el deportista deberá realizar en la competencia. Por último, otra estructura básica de planificación es la que llamamos ATR, muy utilizada en el alto rendimiento o cuando tenemos poco tiempo de preparación entre una competencia y la otra, o en deportes de conjunto donde hay un campeonato que dura varios meses y no se puede dejar de entrenar a lo largo de todos esos meses porque si no se pierde la forma, si solamente competimos. Las siglas ATR vienen de un bloque o una fase de acumulación, otro bloque de transformación y finaliza esta estructura con un bloque de realización. Esta estructura se repite sistemáticamente hasta que termina la temporada, buscando hacer coincidir las competencias o los partidos más importantes con las semanas de realización. Es importante mencionar que no necesariamente los bloques de acumulación, transformación y realización deben tener la misma duración entre sí. Esta es una decisión del entrenador de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a las características del deportista, si necesita más tiempo para la acumulación o más tiempo para la transformación, y también va a depender justamente de cómo estén distribuidas las competencias. Es decir, a lo largo de la temporada de competición puede ser que al principio organicemos varias semanas de acumulación, menos de transformación y una sola de realización, y a medida que va transcurriendo la temporada se van reduciendo semanas de acumulación y se van aumentando la cantidad de semanas de transformación y o de realización. Sobre la base de que al principio se necesita desarrollar más o tener más atención en las capacidades básicas, donde predomina el volumen, en la mitad del ciclo o hacia el final debemos hacer más hincapié en las capacidades específicas, donde predomina la intensidad, y eventualmente sobre el final, que ya el desarrollo del deportista es bastante completo, poner más énfasis o darle más tiempo a las semanas de realización. Vuelvo a decir, es una estructura de ciclos, no se hace solamente una ATR, sino que se van haciendo varias estructuras de ATR, en donde en general la estructura completa dura 6 semanas u 8 semanas. Entonces pueden ser 2 semanas de acumulación, 2 de transformación y 2 de realización para completar 6 semanas, luego de las cuales va a volver a realizarse otra estructura de ATR, quizás con otras características, una semana de acumulación, 3 de transformación y una de realización, y finalmente hacer otra estructura de ATR, eventualmente con una de acumulación, una de transformación y 3 de realización. Estoy poniendo ejemplos de lo que puede ser, y esto de acuerdo al deportista, al deporte y al entrenador, al calendario competitivo puede adoptar las formas más variadas que se les ocurra. Entonces, lo que es importante es entender que este tipo de estructuras se han desarrollado sobre la necesidad de conseguir atletas que estén en muy buena forma por periodos largos de tiempo, porque el deporte así lo requiere.